Hola, nuevamente acá nos encontramos para tratar un tema interesante como es la ciencia y la investigación en estos momentos de crisis de la pandemia del COVID-19. La ciencia es muy importante en la vida de la sociedad, sin embargo está afectada por la hegemonía de un pensamiento hegemónico a nivel mundial, donde ha puesto el interés por la acumulación financiera, por la especulación. Y a partir de eso ha creado un pensamiento, una idea en la cual quiere absorber al conjunto de la población mundial, orientarlo bajo ese proyecto. Y ahí la ciencia ha sido disminuida. La pandemia nos agarra desprevenidos porque la ciencia fue marginada o dejada de lado. La ciencia ya no forma parte del libre mercado. Los profesionales científicos ven frustradas sus posibilidades de investigación al no tener apoyo del Estado, al no tener apoyo de las instituciones privadas, de las empresas privadas. Es así que la ciencia y la investigación científica se han reducido o han sido marginales en todos los campos de la sociedad. Lo que es peor aún es que la ciencia ha retrocedido en sus ideas, porque el valor principal de la ciencia es crear ideas, crear teoría. Ese es el rol fundamental de la ciencia. Y como podemos observar, en el campo de la ciencia no hay un desarrollo de las ideas, no hay una propuesta teórica fundamental como hubo hace 10, 50 años o 100 años. Grandes pensadores de la ciencia y de la filosofía. Es más, bajo ese modelo político e ideológico, en muchas sociedades como la nuestra, por ejemplo en el Perú, las instituciones educativas dejaron de hacer filosofía. Por ejemplo, el curso de filosofía en los colegios ya no existe, hace más de 20 años. O sea, los nuevos ciudadanos no han sido creados, no han sido formados en el pensamiento crítico que les puede dar la filosofía, el preguntarse el porqué de las cosas, hacer cuestionamientos con bases y con ideas. Entonces, la ciencia retrocede a los años 1900, 1910, cuando se crea el Círculo de Viena, ¿no? Donde fundamentalmente tiene vigencia el pensamiento metafísico, tiene vigencia, podríamos decir, el positivismo, ¿no? A eso se ha reducido la ciencia en estos momentos. El positivismo porque considera de que solamente se evalúa el resultado y el producto, no se ven los procesos. Como hay un pensamiento único donde fundamentalmente va el pragmatismo como política ideológica, el libre mercado, ver los aspectos inmediatos, ver el producto inmediato, entonces se deja de lado la investigación. Es por esto de que la ciencia en estos momentos no da una respuesta rápida, ¿no? No da una respuesta inmediata a este problema de la pandemia. No estaba preparado. La ciencia ha estado desarmada. Entonces, fundamentalmente nos preocupa eso porque muchos estudiantes y profesionales en estos momentos también quieren avanzar con ideas, con propuestas relacionadas a la investigación, pero se nota que el apoyo de las ideas, el apoyo del teórico
es insuficiente. Siendo también un rol importante de la ciencia la prevención. ¿Cómo es posible que en una época donde se habla de la revolución científica, tecnológica, donde hay un máximo crecimiento del conocimiento a partir de la revolución tecnológica que se da en la comunicación, que se da en el tiempo real, nos agarra desprevenido en el aspecto sanitario? Ya ni hablar, porque ya muchos están hablando del tema de que el abandono de la educación, el abandono de la salud pública por parte del Estado y los gobiernos por muchas décadas. ¿Cómo es posible de que la ciencia no haya previsto esta situación? Si un aspecto fundamental que tiene la ciencia es la prevención. No se puede decir que no hubo alertas sobre esto. Si usted hace una revisión de los libros últimos sobre epidemiología, cuando se dio este tema de la gripe aviar, el avance del SIDA, ciertos virus que estaban mutando, que estaban evolucionando en los primeros años o la década de 2010, van a encontrar bibliografía de epidemiología donde los investigadores señalaban que no se podía dejar de lado una próxima pandemia. Los libros de 2008, 2010 y 2012 ya hablaban del tema de que no se puede descartar una epidemia en el mundo a partir de un virus o a partir de la evolución de un coronavirus. O sea, no es nuevo este tema. O sea, hay dos aspectos. Un aspecto por el abandono, el retroceso en el pensamiento científico, en el método científico, no se hizo la prevención. Como aspecto hegemónico, como aspecto que predomine. Y por otro lado, algunos científicos que ya anunciaban, hace más de 10 años anunciaban una próxima pandemia, no se les hizo caso. O no se puso atención a eso. Entonces son dos aspectos que no podemos descuidar. Ahora, la ciencia y la investigación científica es importante, lo dejamos de lado o retomamos en la ciencia y avanzamos con ella. Yo considero que la ciencia en estos momentos se ha puesto de pie. A pesar de las dificultades y los problemas que ha tenido, la ciencia se ha puesto de pie recientemente, dando respuestas a los problemas que están sobre la mesa, a los problemas inmediatos. Por eso hay que resaltar esa secuencia de análisis del problema que está habiendo. Ya hay más de 700 investigaciones a nivel mundial por encontrar una solución, una medicina al problema de la pandemia. Por otro lado, en nuestro país, en el Perú, desde el punto de vista de la ciencia, el primer paso que se dio, o en todo caso se observó, fue que había una descoordinación total. Las organizaciones que hacían ciencia, que hacían investigación, estaban desconectadas una del otro. Por ejemplo, las universidades. Los investigadores que provienen de las universidades, públicas o privadas, todos están aislados o separados uno del otro. No hay nada que los una, no hay nada en común. Entonces eso también es un grave daño, un grave problema para el avance científico. Tiene que unificarse. Las investigaciones tienen que ser compartidas. Las informaciones inmediatas tienen que ser enviadas y analizadas por el conjunto de la comunidad científica. Cosa que no está ocurriendo y hoy, a pesar del problema planteado,
está avanzando, pero todavía con un paso muy lento, ¿no? Tiene que avanzarse eso. Pero sí hay esfuerzos, podríamos decir, sectoriales, de crear análisis del coronavirus. Igual manera, en el aspecto de la protección, ropa para protegerse, vestimenta para protegerse, y encontrar también aquella medicina que logre derrotar esta pandemia. Resaltar también las investigaciones que se están realizando en otros países. Por ejemplo, es importante la alianza entre Colombia y una universidad peruana para hacer propuestas y salidas a este problema. Resaltar el trabajo que vienen realizando los científicos de Argentina, ¿no? Que también están creando alternativas y soluciones a este problema. La comunidad científica latinoamericana más avanzada que tenemos es la de Brasil. Sin embargo, no ha dado respuestas inmediatas porque precisamente el factor político, el factor de gobierno, el factor del presidente, que no da alternativas a este problema, por el contrario, tiene una actitud contraria a dar una solución, ha hecho que esta comunidad científica no esté a la orden del día. Pero sí es una comunidad científica muy importante de reconocimiento, inclusive fuera de Latinoamérica, por Europa, Norteamérica y en Asia. Tiene personalidades de gran envergadura, un rol fundamental en varias comunidades científicas, los investigadores brasileños. Por eso digo que la ciencia se acaba de poner de pie. A lo que está dando respuestas. Hubiéramos querido que ya sean inmediatas o de corto plazo. Pero por la situación en la cual se encontraba, va todavía a ser unas soluciones de mediana y largo plazo si hablábamos hasta fin de este año, ¿no? 2020. Porque esta pandemia se va a prolongar más allá del 2020, va a abarcar el 2021 y va a abarcar hasta mediados de 2022. Esa es la tendencia, ¿no? Un primer análisis es que las repercusiones de todo esto va a llevar hasta mediados de 2022. Actualmente estamos con una R entre 2 y 3. Hubiera sido importante que la R sea igual a 1. O sea, el coeficiente de contagio sea una R igual a 1. Que un paciente contagiado contagie a una persona. Pero por la cantidad de contagio, se está observando que una R igual de 2.6, 2.8, cerca a 3. O sea, un paciente contagiado contagia a 3 pacientes. Y el número de nuestro país ya está alcanzando cifras alarmantes, ¿no? Estamos cerca de los 10 países más contagiados del mundo. Entonces, de todo esto, de toda esta situación, hay que sacar lecciones, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál es la situación de la salud y la educación antes, durante y después, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, la nueva normalidad que se está dando, ¿no? ¿Cuál es la nueva normalidad y qué va a hacer la ciencia, el papel de la ciencia, de la investigación en este sentido, ¿no? El nuevo contrato social que va a existir, donde va a haber diversos cambios, ¿no? Y es por eso que muchos estudiantes se comunican conmigo y me dicen qué tipo de investigaciones se puede realizar en estas circunstancias, ¿no? Bueno, podríamos hablar del aspecto económico, laboral, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que se viene realizando, el trabajo virtual en el propio domicilio, ¿no? La nueva normalidad tomará pues una combinación de eso, ¿no? Del trabajo presencial y el trabajo virtual, ¿no? Va a combinar ambos aspectos.
se puede hacer también investigación sobre eso. Las nuevas formas de entrega de los productos, cómo la entrega a domicilio va a cambiar también muchas formas de comunicarse y de relacionarse con los demás, entre el comerciante, el vendedor, ¿no? Y el comprador, el cliente, que va a trabajar en su casa y va a consumir también de fuera, va a consumir en su propio domicilio. Entonces ahí también se puede hacer una investigación sobre eso. La nueva normalidad también va a requerir de mayores espacios. El distanciamiento social va a requerir más espacios. Por ejemplo, se dice que este virus no nos va a dejar. Ha venido para quedarse. O sea, vamos a convivir con el coronavirus. Entonces vamos a tener amigos, vamos a tener familiares en nuestra propia casa, enfermos o contagiados. Entonces se va a tener que construir casas ahora, pero para habilitar departamentos, habitaciones, para poder ubicar ahí al paciente contagiado, al familiar contagiado. Va a requerir una nueva distribución de las casas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en estos momentos? Está ocurriendo de que un familiar contagiado lo están ubicando en el segundo piso, en el tercer piso, aislado de la familia. Entonces, la nueva normalidad va a contemplar eso, ¿no? Una nueva distribución de las casas, cómo se va a construir, ubicar, diseñar, ¿no? ¿Cuál va a ser la arquitectura de estas habitaciones que va a albergar a familiares contagiados? O que uno mismo también se pueda contagiar. Entonces ahí también hay un punto para investigar. Otro punto para investigar, por ejemplo, es la educación a distancia, la educación virtual, lo que se está promoviendo ahora en los colegios y en las universidades, que está funcionando, ¿no? La educación virtual, la educación remota. Entonces, que requiere, también hay una investigación. ¿Cuáles son los desempeños que debe tener el profesional que enseña? ¿Qué capacidades debe tener ese profesional para lograr que sus estudiantes aprendan? Porque eso es lo fundamental, que el estudiante logre aprender a pesar de la distancia. Entonces también ahí cuáles son los métodos más adecuados de aprendizaje para llegar al estudiante. Lo que se está haciendo, por ejemplo, la educación en televisión, la educación por radio, la educación por la web, por la internet. Algunos inclusive han comenzado a clasificar cuál de ellos es el más importante. Pero hay una comprobación científica, pedagógica, de que un medio es mejor que el otro, que enseñar por televisión es mejor que enseñar por radio, o enseñar por internet es mejor que enseñar por radio. ¿Cuál de los tres medios es el mejor? No hay una investigación sobre eso, no tenemos algo definido. Porque en el caso peruano, recién este proceso se ha dado inicio. Entonces ahí hay un tema de investigación. Desde el punto de vista de la educación virtual, los desempeños, los métodos que se requiere para lograr un cabal aprendizaje. Igual sucede tanto para estudiantes de las instituciones educativas básicas como en las universidades, ¿no? La insuficiencia o la ausencia, sobre todo, ¿no? Porque el Ministerio de Educación no tiene una plataforma. Se está haciendo uso de diversas plataformas que existen en la red, pero no hay una plataforma única como institución que dé sostenimiento de herramientas a los docentes que vienen realizando este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de
la educación a distancia. Entonces también hay un reto ahí, hay un punto para investigar. Otro punto para investigar, por ejemplo, son los protocolos. Hoy en estos momentos se viene hablando de los protocolos para que las empresas logren dar inicio o reinicio a sus actividades una vez que ya pasemos de la fase 1 a la fase 2. Entonces, ¿cuál va a ser el protocolo más eficaz? ¿Cuál es la eficacia del protocolo que voy a aplicar? Si lo que yo estoy ofreciendo es realmente efectivo para que impida el avance o prevenga el coronavirus en mi empresa. Entonces, para validarla, para darle una confiabilidad necesaria que requiere ese proceso de pasos muy ordenados, de pasos que previenen una con otra el avance del coronavirus en mi empresa, en mi institución. Entonces, lo que llamamos el protocolo también requiere una investigación, un análisis. Ahí también tienes un punto de investigación. Y así, por el estilo, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto de la medicina, si las medicinas actuales que se van difundiendo cumple con la necesaria calidad para lograr sanar a un paciente contagiado. En este proceso también de trabajo de salud, uno de los principales aliados que tiene la sociedad en el aspecto de salud se ha convertido en la OMS, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, a mi entender, está trabajando en forma adecuada, en forma independiente. Los gobiernos han querido tener incidencia sobre ella. Sin embargo, la OMS ha demostrado su independencia, ha demostrado su profesionalismo en medio de la pandemia, cosa que nos da confianza, seguridad para lograr una salida a este problema. Se dice que estamos en una guerra, que estamos combatiendo a un enemigo, pero si tú lees, por ejemplo, a Clausewitz, él dice, por ejemplo, de que si tú vas a una guerra, no puedes ir a la defensiva. Toda guerra que vas a la defensiva es una derrota. Y en muchos de los aspectos, en la confrontación del virus, los gobiernos están actuando a la defensiva. No se ha dado una respuesta en la cual se sienta o se tenga esa percepción de que estamos a la ofensiva. Entonces, ahí también tenemos un punto que perder. Si no nos organizamos, si no mantenemos la unidad, pero la unidad no solamente del decirlo, sino la unidad realmente que se cumpla, ¿no? Las comunidades científicas tienen que unirse para poder enfrentar al enemigo y que pasemos a la ofensiva en conjunto, ¿no? Porque esas manifestaciones de romper la cuarentena, de no hacer caso a las orientaciones y recomendaciones que se da de la higiene, la limpieza de las manos, del aislamiento, de cumplir el aislamiento social, todo eso forma parte de actuar en forma defensiva ante este problema. Y ahí cada día vamos perdiendo puntos, cuando se requiere que ya esta situación logre calmarse y que los ciudadanos realmente volvamos a una normalidad, ¿no? Y también tener en cuenta de que tiene que haber un cambio, ¿no? Después de la crisis
tiene que haber un cambio, las cosas ya no pueden permanecer igual. Pero los que tenían la hegemonía del pensamiento único van a hacer todo lo posible también para que se cambie algo, pero a la vez no cambie nada, ¿no? Se sigan manteniendo esas mismas ideas, esas mismas actitudes que se han tenido anteriormente. Entonces es responsabilidad del conjunto de la población también que tome conciencia de un cambio real, un cambio efectivo, oportuno. Porque tienen que venir nuevas generaciones y nuevas sociedades. Entonces para ellos tenemos que dejarle una sociedad más ordenada, más equitativa, una sociedad que se proyecte al desarrollo, y no se vuelva a un retroceso. Entonces, la ciencia tiene un papel importante que cumplir. Los procedimientos, sus métodos científicos, en el cual se basa, sus perspectivas, sus enfoques, sus bases teóricas, tienen que mantenerse y muchas veces tienen que fortalecerse con las nuevas ideas, con los nuevos pensamientos que seguramente van a venir, porque todo está en constante cambio, todo está en constante mejora, ¿no? La ciencia tiene que volver a asumir ese rol de prevención que tiene, porque esto ha sido una situación muy imprevista, no prevista con anticipación, y hoy tiene graves repercusiones. Entonces la sociedad moderna tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos. Y vamos a seguir conversando sobre la importancia de la ciencia y la investigación. Esta pandemia lo vienen analizando en el aspecto económico, financiero, el aspecto de la sociedad, en el aspecto de la ciencia, matemática, estadística, que cada vez se escucha más. Pero también la investigación científica, la ciencia en general, tiene que seguir mejorando y aportando al desarrollo de la ciudadanía, de la población mundial, ¿no? Amigos, estoy a tu disposición para seguir conversando estos temas. Estoy en el canal de YouTube como Jaime Roque. Este es mi Facebook, Tesis Dr. Jaime Roque, donde también me puedes contactar para seguir tratando esos temas, seguir profundizando y ampliando estas ideas mucho más. Gracias amigos, amigas.